Vietnam y los vecinos Laos y Camboya, más tarde Kampuchea, iban a sufrir una larga agonía que empezó justo después de la rendición de Japón en 1945. El conflicto en esta parte del Asia sudoriental iba a continuar hasta bien entrada la década de los 90 y dejaría una señal imborrable en los Estados Unidos. La primera fase del conflicto duró casi 10 años, mientras los franceses luchaban para mantener la autoridad en la Indochina colonial. La caída de Dien Bien Phu en mayo del 54 marcó la victoria para Ho Chi Minh y su movimiento comunista Viet Minh. La ulterior conferencia de paz de Ginebra le otorgó mando a Ho Chi Minh hacia el sur hasta el paralelo 17. Ngo Dinh Diem, a la izquierda, dirigió el Estado no comunista de Vietnam del Sur con Saigón como capital. Camboya se encontró bajo el mandato del procomunista príncipe Norodom Sihanouk. La situación de Laos era más complicada. Los franceses le concedieron la independencia al país dentro de la Unión Francesa ya en 1949. Surgieron tres agrupaciones políticas, la neutralista, la comunista y la prooccidental, y estalló una guerra civil en el 53, la cual los débiles gobiernos de coalición no pudieron contener totalmente. No obstante, Vietnam del Norte estaba resuelto a un Vietnam unido, aunque bajo el mandato comunista de Hanoi. Antiguos miembros del Viet Minh que perseguían este fin siguieron en la clandestinidad en Vietnam del Sur y adquirieron el nombre de Viet Cong. Los acuerdos de Ginebra de 1954 estipularon que las elecciones se debían celebrar en los dos Vietnams en julio del 56. Sin embargo, el primer ministro survietnamita declaró que las elecciones en Vietnam del Norte no serían libres y se negó a participar. Le animó a esta decisión una declaración del presidente norteamericano Eisenhower en 1954, en la que afirmaba que los Estados Unidos harían todo lo posible para proteger a Vietnam del Sur de la agresión comunista. En efecto, ya había consejeros norteamericanos en el país colaborando en la formación de las Fuerzas Armadas survietnamitas. En 1961, los norvietnamitas anunciaron la formación del Frente de Liberación Nacional en Vietnam del Sur, cuya misión era la de derrocar al régimen de Saigón. Ello alentó al Vietcong todavía más. Ante tal noticia, el presidente John Kennedy declaró en octubre del 61 que los Estados Unidos ofrecerían toda la ayuda necesaria para combatir la amenaza comunista. Envió al general Maxwell Taylor para establecer cuál era el mejor paso a seguir. Antes de terminar el año, habían llegado las primeras unidades de apoyo norteamericano y 2 compañías de helicópteros. En febrero del 62 se creó el Comando Auxiliar Militar Norteamericano Vietnam y para finales de año un mínimo de 9.000 estadounidenses trabajaban en él. El 8 de febrero de 1965 se puso en vigor la operación Trueno Rodante. Se dirigió contra una selección de objetivos en Vietnam del Norte con el fin de disuadir a Hanoi de ayudar al Vietcong y llevarlo a la mesa negociadora. Pero Westmoreland seguía preocupado por la seguridad de los aeródromos utilizados por los aviones norteamericanos en Vietnam del Sur. Solicitó 2 batallones de marina para asegurar el de Da Nang, a unos 110 kilómetros al sur de la frontera.
El 8 de marzo de 1965 los infantes de marina norteamericanos tomaron la costa por asalto. No fue ni la primera ni la última vez que no encontraron resistencia a su ataque. No obstante, el trueno rodante no consiguió su objetivo. El día después de su primer ataque aéreo, el primer ministro soviético Alexei Kosygin visitó Hanoi. Los rusos pronto enviaron, junto a otras armas, cañones antiaéreos y sistemas de proyectil tierra-aire para proteger la capital norvietnamita. También China condenó las acciones norteamericanas y firmó un acuerdo de auxilio económico y técnico con Hanoi. Durante el transcurso de 1965 se desplegaron más y más tropas norteamericanas en territorio survietnamita. Al principio su presencia se limitaba a las zonas costeras y solo se les permitía atacar en las zonas más inmediatas a su enclave. Su objetivo era evitar que los survietnamitas les cargasen con la responsabilidad de derrotar al Vietcong. En el sur se usó cada vez más el impresionante bombardero B-52, cuya capacidad arrasadora en la selva cambió literalmente zonas en el mapa de Vietnam. Además, los aviones cubrieron zonas de la selva con un defoliante llamado Agente Naranja. Pero no todo el mundo en los Estados Unidos apoyaba esta guerra no declarada contra Vietnam del Norte. Debido a las condenas soviética y china en particular, había a quienes les preocupaba que el conflicto se fuera a complicar más e incluso que llevase a la temida Tercera Guerra Mundial. Las fuerzas norteamericanas aumentaron dramáticamente durante 1966 de 60.000 a 270.000 hombres. La gran mayoría eran reclutas de 18 o 19 años que servían un año en el país con breve permiso para descanso y recreo llamado R&R. La estrategia norteamericana consistía en establecer bases de fuego fortificadas. Las tropas llevaban a cabo frecuentes operaciones de búsqueda y destrucción diseñadas para localizar y matar o capturar a los Vietcong, así como al NVA, que ya empezaba a hacer notar su presencia. En 1967 las fuerzas americanas aumentaron hasta casi 500.000 de hombres. Tropas neozelandesas y tailandesas se unieron a los aliados activos surcoreanos y australianos, lo cual le permitió a Westmoreland organizar operaciones de búsqueda y destrucción todavía mayores. Vietnam fue el primer conflicto de importancia cubierto por las cámaras de televisión, y los americanos, que veían cada noche en las noticias la masiva potencia de fuego de que disponían sus fuerzas, creían en general que los militares tenían razón. Pero un creciente número de gente dudaba, y no solo en los Estados Unidos, que lo que estaba pasando tuviera justificación moral. Las escenas de muertos, heridos y aterrorizados campesinos vietnamitas no ligaban muy bien con el objetivo de la Operación Vietnam, es decir, el de salvarles de los males del comunismo. El 30 de enero, el NVA y el Vietcong lanzaron simultáneos ataques en no menos de 5 urbes y 80 ciudades. En los últimos meses, sus hombres se habían infiltrado gradualmente en las zonas urbanas. En la mayoría de las ciudades se pudieron reprimir los ataques rápidamente, pero en la ciudad de Hue, al norte de Vietnam del Sur, y en la capital Saigón, la lucha fue dura y prolongada. Hubo un momento en el que el combate alcanzó terreno de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón. Lo cual asombró a los televidentes norteamericanos.
El combate de Saigón y de Hue siguió durante todo el febrero de 1968. Los sudvietnamitas en particular no tuvieron piedad con los prisioneros del Vietcong y del NVA. Los daños físicos en Hue y Saigón eran generales. Pero la ofensiva les costó a los comunistas unas 50.000 víctimas y los americanos corrieron a declarar una gran victoria. Sin embargo, Tet iba a ser el punto decisivo de la guerra. Las declaraciones que afirmaban que la ofensiva del Tet a principios del 68 había sido una derrota comunista fueron recibidas en los Estados Unidos por una nueva oposición a la guerra del Vietnam. Hecho reflejado también en Europa y otras partes por quienes creían que América libraba una guerra que no podía ganar y que causaba además un sufrimiento indecible. Los norteamericanos se estaban dando cuenta del elevado número de víctimas de su país. El total de muertos en acción había alcanzado los 10.000 en el 67 y ascendería a 14.500 en el 68. Ya se acercaba la elección presidencial norteamericana, pero Lyndon Johnson estaba empeñado en conseguir un acuerdo de paz con el gobierno de Hanoi. He ordenado un alto al fuego a todas las fuerzas de aire, mar y artillería en Vietnam del Norte para las 8 de la mañana del viernes, hora de Washington. Una semana después, Richard Nixon ganó las elecciones con su programa electoral de paz y honor en Vietnam. Ello implicaba el enfoque doble de introducir una política de vietnamización con el fin de que los subvietnamitas se hicieran cargo de la guerra gradualmente y las fuerzas norteamericanas pudieran volver a casa. Al mismo tiempo, se iba a continuar la presión en Vietnam del Norte para mantenerle en la mesa de negociaciones. Pero Hanoi y el Vietcong estaban también empeñados en mantener la presión militar para disponer de una posición negociadora más fuerte. A finales de febrero del 69 bombardearon ciudades y bases en Vietnam del Sur durante un mes seguido. Entretanto, el programa de vietnamización empezaba. A finales de abril del 69, la primera unidad norteamericana cedía su base y equipo. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses alcanzaban su máximo poder en Vietnam con casi 550.000 hombres. Además, había 70.000 australianos, neozelandeses, surcoreanos y tailandeses. Además del poder militar de Vietnam del Sur, disponían de una enorme flota naval y bases aéreas en Guam, en el Pacífico, y en Tailandia. A pesar de la declaración de Nixon de perseguir la paz justa, en 1969 la oposición a la guerra aumentaba de manera alarmante en Norteamérica. Cada vez más ciudadanos escogían ignorar la llamada filas. Algunos incluso quemaban su cartilla militar en público. Las campañas anti-Vietnam abundaban especialmente en las universidades. En la Kent State de Ohio, la Guardia Nacional tuvo que intervenir para sofocar una manifestación amotinada. Dispararon a los estudiantes con un resultado de 4 muertos y 10 heridos. Además, Jane Fonda, destacada estrella de Hollywood y activista anti-Vietnam, visitó Vietnam del Norte.
Ello fue un gran golpe propagandístico para Hanoi. La información revelada tras investigaciones un año más tarde, que en 1968 las tropas norteamericanas masacraron a 200 civiles vietnamitas en el pueblo de My Lai, creó todavía más malestar. Se presentaron acusaciones de encubrimiento militar. El oficial directamente responsable, el teniente William Calley, fue sometido a consejo de guerra. La verdad es que no era más que un síntoma de la naturaleza de la guerra del Vietnam. Las tropas norteamericanas vieron a sus compañeros volar en pedazos, víctimas de minas y trampas explosivas del Vietcong. Sabían que, de buena o mala gana, los campesinos vietnamitas ayudaban a los comunistas. El abismo que separaba a las tropas americanas y a los vietnamitas se hacía más y más grande. Los soldados americanos empezaron a considerar a los campesinos, con su lengua y costumbres incomprensibles, como seres de otro planeta con los que no se podía confiar. A diferencia de otras guerras norteamericanas, los soldados que volvían a casa se veían cada vez más rechazados por sus propios compatriotas. El hecho que la guerra la seguían librando jóvenes en el servicio militar no facilitaba las cosas. Se llamó a filas a pocos reservistas, ya que la administración no había hecho una declaración formal de guerra. Enviaban a los reclutas a Vietnam como reemplazos individuales y no como unidades formadas. Los reclutas se encontraban entre extraños y debido al sistema rotatorio de un año y a las víctimas, raramente conseguían conocer a otros soldados o a los oficiales. Como resultado, la cohesión fallaba y junto con la creciente desilusión por la guerra surgieron problemas de droga, corrupción e incluso asesinato de nuevos líderes que parecían arriesgar vidas. Sin embargo, la guerra continuó. La línea de abastecimiento que iba del Vietnam del norte al del sur, pasando por Laos y Camboya, atraía un creciente interés. Si se podía cortar, aún se podía conseguir cierta victoria. Los comunistas aprovecharon el proceso de vietnamización para lanzar un importante ataque a través de la frontera a finales de marzo del 72. Atacaron también a través de las fronteras de Camboya y Laos. El ejército sudvietnamita perdió muchos hombres y parecía que iba hacia su destrucción. Como venganza, el presidente Nixon ordenó reanudar el bombardeo de Vietnam del Norte con el nombre en clave de Line Baca. Lo significativo de este hecho es que los norteamericanos empezaron a utilizar las llamadas bombas inteligentes, guiadas por láser a su objetivo. Pero ni Linebacker ni el apoyo aéreo al campo de batalla pudieron evitar que los norvietnamitas se apoderaran de la norteña capital de la provincia Quang Tri y conseguir otras significantes victorias. El ejército sudvietnamita se vio obligado a ceder más y más territorio. En mayo, el presidente Nixon ordenó bloquear y minar los puertos norvietnamitas, acompañado por un incremento del bombardeo en Vietnam del Norte.
Finalmente, a finales de junio, los subvietnamitas lanzaron una contraofensiva. Y a mediados de septiembre lograron recuperar Quang Tri. Pero ya hacía un mes que los Estados Unidos habían abandonado su función de guerra en tierra. Durante todo este tiempo, las negociaciones de paz de París habían adelantado poco. Pero se habían celebrado otras negociaciones extraoficiales. El ministro de Asuntos Exteriores, Henry Kissinger, había celebrado una serie de reuniones secretas con el enviado norvietnamita Duc Tho. A finales de octubre del 72, Kissinger anunció que estaban a punto de hacer grandes progresos y Nixon ordenó la interrupción de los ataques en Vietnam, pero las negociaciones se paralizaron de nuevo. Y se reinició el Linebacker a mediados de diciembre. Doce días más tarde, los norvietnamitas comunicaron estar dispuestos a negociar y se volvió a interrumpir el bombardeo. A continuación, el 15 de diciembre de 1973, Nixon ordenó la interrupción de toda acción ofensiva. 8 días después, Kissinger anunció un alto el fuego desde París. Los Estados Unidos acordaron retirar el resto de sus fuerzas en Vietnam a cambio de la puesta en libertad de todos sus prisioneros. Aprovechándose de la situación, los norvietnamitas irrumpieron a través de la frontera en marzo del 75 con un ataque relámpago del NVA que arrasó todo a su paso. El 30 de abril, los norvietnamitas efectuaron su entrada en Saigón. Durante la cual en la Embajada de los Estados Unidos de la ciudad se efectuó una evacuación de última hora de vietnamitas que habían tomado partido con la causa americana y de ciudadanos norteamericanos. Ello señalaba el fin de la participación norteamericana en Vietnam. Había sido una dolorosa experiencia que continuaría hasta bien entrados los 90 para dejar una ignominiosa lacra en la política exterior de los Estados Unidos. Vietnam instauró una república socialista unificada. A Saigón le pusieron el nuevo nombre de Ciudad de Ho Chi Minh y forzaron a muchos de sus habitantes a volver a vivir al campo. Y Camboya fueron absorbidos por el poder comunista en 1975. El movimiento Khmer Rouge de Pol Pot es el que causó mayor sufrimiento al pueblo de Kampuchea, llamado así porque le cambió el nombre a Cambodia. Forzó a todos los habitantes de las ciudades a vivir en el campo y mataba a todo aquel que se oponía a él. Para principios de 1977, cerca de 1,5 millones de personas perdieron sus vidas en los campos de la muerte. Muchos otros habían huido a los vecinos Tailandia o Vietnam.
Los que huyeron a Vietnam eran vietnamitas étnicos. De la misma manera persiguieron a los chinos étnicos en Vietnam. Las rivalidades tradicionales habían ahora reemplazado a las de las superpotencias en el Asia sudoriental e iban a acarrear más problemas. Y se reinició el Linebacker a mediados de diciembre. Doce días más tarde, los norvietnamitas comunicaron estar dispuestos a negociar y se volvió a interrumpir el bombardeo. A continuación, el 15 de diciembre de 1973, Nixon ordenó la interrupción de toda acción ofensiva. 8 días después, Kissinger anunció un alto el fuego desde París. Los Estados Unidos acordaron retirar el resto de sus fuerzas en Vietnam a cambio de la puesta en libertad de todos sus prisioneros. Aprovechándose de la situación, los norvietnamitas irrumpieron a través de la frontera en marzo del 75 con un ataque relámpago del NVA que arrasó todo a su paso. El 30 de abril, los norvietnamitas efectuaron su entrada en Saigón. Durante la cual en la Embajada de los Estados Unidos de la ciudad se efectuó una evacuación de última hora de vietnamitas que habían tomado partido con la causa americana y de ciudadanos norteamericanos. Ello señalaba el fin de la participación norteamericana en Vietnam. Había sido una dolorosa experiencia que continuaría hasta bien entrados los 90 para dejar una ignominiosa lacra en la política exterior de los Estados Unidos. Vietnam instauró una república socialista unificada. A Saigón le pusieron el nuevo nombre de Ciudad de Ho Chi Minh y forzaron a muchos de sus habitantes a volver a vivir al campo. Y Camboya fueron absorbidos por el poder comunista en 1975. El movimiento Khmer Rouge de Pol Pot es el que causó mayor sufrimiento al pueblo de Kampuchea, llamado así porque le cambió el nombre a Cambodia. Durante el transcurso de 1965 se desplegaron más y más tropas norteamericanas en territorio subvietnamita. Al principio su presencia se limitaba a las zonas costeras y solo se les permitía atacar en las zonas más inmediatas a su enclave. Su objetivo era evitar que los subvietnamitas les cargasen con la responsabilidad de derrotar al Vietcong. En el sur se usó cada vez más el impresionante bombardero B-52, cuya capacidad arrasadora en la selva cambió literalmente zonas en el mapa de Vietnam. Además, los aviones cubrieron zonas de la selva con un defoliante llamado Agente Naranja. Pero no todo el mundo en los Estados Unidos apoyaba esta guerra no declarada contra Vietnam del Norte. Debido a las condenas soviética y china en particular, había a quienes les preocupaba que el conflicto se fuera a complicar más e incluso que llevase a la temida Tercera Guerra Mundial. Las fuerzas norteamericanas aumentaron dramáticamente durante 1966 de 60.000 a 270.000 hombres. La gran mayoría eran reclutas de 18 o 19 años que servían un año en el país con breve permiso para descanso y recreo llamado R&R. La estrategia norteamericana consistía en establecer bases de fuego fortificadas. Las tropas llevaban a cabo frecuentes operaciones de búsqueda y destrucción diseñadas para localizar y matar o capturar a los Vietcong, así como al NVA, que ya empezaba a hacer notar su presencia.
En 1967 las fuerzas americanas aumentaron hasta casi 500.000 de hombres. Tropas neozelandesas y tailandesas se unieron a los aliados activos surcoreanos y australianos, lo cual le permitió a Westmoreland organizar operaciones de búsqueda y destrucción todavía mayores. Vietnam fue el primer conflicto de importancia cubierto por las cámaras de televisión, y los americanos, que veían cada noche en las noticias la masiva potencia de fuego de que disponían sus fuerzas, creían en general que los militares tenían razón. Pero un creciente número de gente dudaba, y no solo en los Estados Unidos, que lo que estaba pasando tuviera justificación moral. Las escenas de muertos, heridos y aterrorizados campesinos vietnamitas no ligaban muy bien con el objetivo de la Operación Vietnam, es decir, el de salvarles de los males del comunismo. Las declaraciones que afirmaban que la ofensiva del Tet a principios del 68 había sido una derrota comunista fueron recibidas en los Estados Unidos por una nueva oposición a la guerra del Vietnam. Hecho reflejado también en Europa y otras partes por quienes creían que América libraba una guerra que no podía ganar y que causaba además un sufrimiento indecible. Los norteamericanos se estaban dando cuenta del elevado número de víctimas de su país. El total de muertos en acción había alcanzado los 10.000 en el 67 y ascendería a 14.500 en el 68. Ya se acercaba la elección presidencial norteamericana, pero Lyndon Johnson estaba empeñado en conseguir un acuerdo de paz con el gobierno de Hanoi. He ordenado un alto al fuego a todas las fuerzas de aire, mar y artillería en Vietnam del Norte para las 8 de la mañana del viernes, hora de Washington. Una semana después, Richard Nixon ganó las elecciones con su programa electoral de paz y honor en Vietnam. Ello implicaba el enfoque doble de introducir una política de vietnamización con el fin de que los subvietnamitas se hicieran cargo de la guerra gradualmente y las fuerzas norteamericanas pudieran volver a casa. Al mismo tiempo, se iba a continuar la presión en Vietnam del Norte para mantenerle en la mesa de negociaciones. Pero Hanoi y el Vietcong estaban también empeñados en mantener la presión militar para disponer de una posición negociadora más fuerte. A finales de febrero del 69 bombardearon ciudades y bases en Vietnam del Sur durante un mes seguido. Entretanto, el programa de vietnamización empezaba. A finales de abril del 69, la primera unidad norteamericana cedía su base y equipo. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses alcanzaban su máximo poder en Vietnam con casi 550.000 hombres. Además, había 70.000 australianos, neozelandeses, surcoreanos y tailandeses. Además del poder militar de Vietnam del Sur, disponían de una enorme flota naval y bases aéreas en Guam, en el Pacífico, y en Tailandia. A pesar de la declaración de Nixon de perseguir la paz justa, en 1900 tropas norteamericanas vieron a sus compañeros volar en pedazos, víctimas de minas y trampas explosivas del Vietcong. Sabían que, de buena o mala gana, los campesinos vietnamitas ayudaban a los comunistas. El abismo que separaba a las tropas americanas y a los vietnamitas se hacía más y más grande.
Los soldados americanos empezaron a considerar a los campesinos, con su lengua y costumbres incomprensibles, como seres de otro planeta con los que no se podía confiar. A diferencia de otras guerras norteamericanas, los soldados que volvían a casa se veían cada vez más rechazados por sus propios compatriotas. El hecho que la guerra la seguían librando jóvenes en el servicio militar no facilitaba las cosas. Se llamó a filas a pocos reservistas, ya que la administración no había hecho una declaración formal de guerra. Enviaban a los reclutas a Vietnam como reemplazos individuales y no como unidades formadas. Los reclutas se encontraban entre extraños y debido al sistema rotatorio de un año y a las víctimas, raramente conseguían conocer a otros soldados o a los oficiales. Como resultado, la cohesión fallaba y junto con la creciente desilusión por la guerra surgieron problemas de droga, corrupción e incluso asesinato de nuevos líderes que parecían arriesgar vidas. Sin embargo, la guerra continuó. La línea de abastecimiento que iba del Vietnam del norte al del sur, pasando por Laos y Camboya, atraía un creciente interés. Si se podía cortar, aún se podía conseguir cierta victoria. Los comunistas aprovecharon el proceso de vietnamización para lanzar un importante ataque a través de la frontera a finales de marzo del 72. Atacaron también a través de las fronteras de Camboya y Laos. El ejército sudvietnamita perdió a muchos hombres y parecía que iba hacia su destrucción. Dispararon a los estudiantes con un resultado de 4 muertos y 10 heridos. Además, Jane Fonda, destacada estrella de Hollywood y activista anti-Vietnam, visitó Vietnam del Norte. Ello fue un gran golpe propagandístico para Hanoi. La información revelada tras investigaciones un año más tarde, que en 1968 las tropas norteamericanas masacraron a 200 civiles vietnamitas en el pueblo de My Lai, creó todavía más malestar. Se presentaron acusaciones de encubrimiento militar. El oficial directamente responsable, el teniente William Calley, fue sometido a consejo de guerra. La verdad es que no era más que un síntoma de la naturaleza de la guerra del Vietnam. Las tropas norteamericanas vieron a sus compañeros volar en pedazos, víctimas de minas y trampas explosivas del Vietcong. Sabían que, de buena o mala gana, los campesinos vietnamitas ayudaban a los comunistas. El abismo que separaba a las tropas americanas y a los vietnamitas se hacía más y más grande. Los soldados americanos empezaron a considerar a los campesinos, con su lengua y costumbres incomprensibles, como seres de otro planeta con los que no se podía confiar. A diferencia de otras guerras norteamericanas, los soldados que volvían a casa se veían cada vez más rechazados por sus propios compatriotas. El hecho que la guerra la seguían librando jóvenes en el servicio militar no facilitaba las cosas. Se llamó a filas a pocos reservistas, ya que la administración no había hecho una declaración formal de guerra. Enviaban a los reclutas a Vietnam como reemplazos individuales y no como unidades formadas.
Los reclutas se encontraban entre extraños y debido al sistema rotatorio de un año y a las víctimas, raramente conseguían conocer a otros soldados o a los oficiales. Como resultado, la cohesión fallaba y junto con la creciente desilusión por la guerra surgieron problemas de droga, corrupción e incluso asesinato de nuevos líderes que parecían arriesgar vidas. Sin embargo, la guerra continuó. La línea de abastecimiento que iba del Vietnam del norte al del sur, pasando por Laos y Camboya, hacía su ataque. No obstante, el trueno rodante no consiguió su objetivo. El día después de su primer ataque aéreo, el primer ministro soviético Alexei Kosygin visitó Hanoi. Los rusos pronto enviaron, junto a otras armas, cañones antiaéreos y sistemas de proyectil tierra-aire para proteger la capital norvietnamita. También China condenó las acciones norteamericanas y firmó un acuerdo de auxilio económico y técnico con Hanoi. Durante el transcurso de 1965 se desplegaron más y más tropas norteamericanas en territorio survietnamita. Al principio su presencia se limitaba a las zonas costeras y solo se les permitía atacar en las zonas más inmediatas a su enclave. Su objetivo era evitar que los survietnamitas les cargasen con la responsabilidad de derrotar al Vietcong. En el sur se usó cada vez más el impresionante bombardero B-52, cuya capacidad arrasadora en la selva cambió literalmente zonas en el mapa de Vietnam. Además, los aviones cubrieron zonas de la selva con un defoliante llamado Agente Naranja. Pero no todo el mundo en los Estados Unidos apoyaba esta guerra no declarada contra Vietnam del Norte. Debido a las condenas soviética y china en particular, había a quienes les preocupaba que el conflicto se fuera a complicar más e incluso que llevase a la temida Tercera Guerra Mundial. Las fuerzas norteamericanas aumentaron dramáticamente durante 1966 de 60.000 a 270.000 hombres. La gran mayoría eran reclutas de 18 o 19 años que servían un año en el país con breve permiso para descanso y recreo llamado R&R. La estrategia norteamericana consistía en establecer bases de fuego fortificadas. Las tropas llevaban a cabo frecuentes operaciones de búsqueda y destrucción diseñadas para localizar y matar o capturar a los Vietcong, así como al NVA, que ya empezaba a hacer notar su presencia. En 1967 las fuerzas americanas aumentaron hasta casi 500.000 de hombres. Tropas neozelandesas y tailandesas se unieron a los aliados activos surcoreanos y australianos, lo cual le permitió a Westmoreland organizar operaciones de búsqueda y destrucción todavía mayores. Vietnam fue el primer conflicto de importancia cubierto por las cámaras de televisión y los americanos, que veían cada noche en las noticias la masiva potencia de fuego de